El juez de instrucción Danilo Amador Quevedo del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo firmado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, su representación de la República Dominicana. Quien firma es un representante de la oficina central de la compañía en Salvador de Bahía, en Brasil, apellido Becerras. Y entonces en este acuerdo se establecen las bases para la delación por parte de Odebrecht de las personas que recibieron los sobornos de los 92 millones de dólares. Ese es el criterio establecido en este acuerdo, en donde muy claramente ya se divulgó ayer. La Procuraduría General de la República dio a conocer ayer el acuerdo completo. Es un documento que tiene 52 páginas, el documento en donde está la decisión del juez. Se repite mucho, pero de todos modos allí está establecido muy claramente la parte que más tiempo le dedican, es a la opción del criterio de oportunidad utilizado por la Procuraduría General de la República para obtener la confesión de la compañía Odebrecht, quien tiene que decir las personas que recibieron los 92 millones de dólares en soborno, funcionarios públicos y empresas y cualquier otra persona que esté identificada por esta empresa, así como se comprometen a entregar documentos, correos electrónicos y cualquier otra, presupuestos y cualquier otra base de documental que ayude a las autoridades a determinar responsabilidades penales. Muy claramente establece el documento, Gustavo, la exclusión como funcionario de Odebrecht del señor Ángel Rondón, que es la persona que dice inicialmente la Procuraduría que habría recibido los 92 millones de dólares en soborno. Y que él ha dicho además, que lo hizo en su condición de un servidor de Odebrecht. Sí, un contratista. Contratista de Odebrecht. Y que por unos servicios que prestó, que uno no sabe bien cuáles servicios son esos, también pagados. Ya. Marcelo Hofke no aparece en el documento firmado, avalado por el juez Danilo Amador Quevedo, y en este documento además se establece el pago que debe hacer Odebrecht. Dice que ya pagó 30 millones de dólares y le da la Procuraduría descargo por esos 30 millones de dólares. Luego hay un programa de pagos que se hará por el total de los 184 millones de dólares cada año hasta el año 2025. Hay un cronograma de pago, entonces cada año Odebrecht va a pagar 30 millones de dólares, 18 millones de dólares, 23 millones de dólares, hasta 12 millones de dólares van a yo pagar. insisto, ese pago no tiene nada que ver con ese acuerdo, aunque lo pongan ahí como para que la gente esté tranquila, porque la ley dice que si usted incurre en ese tipo de delito, y es un delito que ellos admiten que cometieron, automáticamente tiene que pagar esa multa por el doble de la parte de dinero, de la cantidad de dinero que se supone estuvo envuelta en ese delito de soborno. O sea que el compromiso, eso lo ponen ahí un poco como complemento. El compromiso firmado por la Procuraduría establece muy claramente que no podrán someter a la justicia a los funcionarios de Odebrecht. Claro, esa es la razón por la cual quien está acusado... En la República Dominicana, entendiendo que existe el criterio de que ya estos funcionarios han sido condenados, juzgados y condenados. En el caso de Marcelo Odebrecht como principal responsable de estos hechos, y también de el señor Marco Cruz Vasconcelo, que es señalado como que ya también fue condenado por la justicia de Brasil, en ese acuerdo de la Procuraduría General de la República. Pues, como decía, ese dinero de todas maneras debía de pagarse por el asunto de la multa. Con esto lo que se supone es que ellos van a dar información que se entiende valiosa para poder sustentar la acusación contra los funcionarios, porque se habla de funcionarios, no se habla de empresarios privados ni de nadie, que hubiesen accedido a facilitar ventajas para Odebrecht en los supuestos concursos y contratos y esas cosas, a cambio de ese dinero. Eso también no es que ya esa gente automáticamente está condenada, que nadie se llame engaños, eso hay que probarlo también. Lo que se supone es que con este tipo de acuerdo, Odebrecht pasará documentación valiosa que servirá de prueba para sustentar la acusación para quienes finalmente sean sometidos a la justicia.
Ahora bien, ¿a quiénes señalará Odebrecht? Habría que ver. Hemos visto al procurador entrevistando, como él dice, a muchísima gente, a exfuncionarios administrativos, por ejemplo, ministro de Obras Públicas, exdirectores de INAPA, entre otros. El actual ministro de Obras Públicas no ha sido No, este no, porque entrevistado. Él dice que no se ha hecho bajo su administración, no se ha hecho ningún convenio con Odebrecht. Entonces se supone que no tiene nada que ver, ¿no? En el tiempo que abarca esto, que es de 2001 a 2014, ¿no? Sí, otros acudieron. ¿Y desde cuándo está el señor del 12, ministro de Obras Públicas? Pero él lo que ha dicho, y eso es lo que se le ha aceptado, Gonzalo Castillo. que a Gonzalo Castillo en su gestión, Obras Públicas no ha suscrito ningún convenio con Odebrecht, de contrato nuevo, de préstamo, ni nada de eso, ni de construcción. Es por eso, o sea, que él ha sido dejado fuera, entiende uno. Pero hay varias obras que se han construido en su gestión, incluso que él ha inaugurado. Por ejemplo, la carretera, el elevado sobre Piedra Blanca en Bonao. Pero eso estaba contratado antes. Los elevados de la autopista Las Américas en Boca Chica. También estaban contratados antes. El paso a desnivel sobre la 27 de febrero con privada. Ese yo no sé si lo hizo Odebrecht. El arreglo del malecón. Y eso de Odebrecht. Sí, claro. Pero sí. eso estaba contratado con antes, Obras Públicas. Porque eso comenzó, recuérdase, antes de que Danilo llegara al poder. Pero son algunas cosas que se pueden mencionar. De todos modos... Bueno, él no ha sido mencionado. Igual que hubo otros que acudieron a presentarse así, mira, esto es lo que yo he hecho, yo no tengo que ver. Ahí estuvo, por ejemplo... Radamés Segura, Alfredo Pacheco... Bueno, pero eso fueron llamados. Yo digo que fueron voluntariamente como director de la CAS actual, que no ha hecho convenio con Odebrecht, pero fue y dijo, mire, esto es todo lo que yo he hecho. Tuvo también, que ese sí ha tenido que ver con Odebrecht, es el vicepresidente administrativo de la CDEE, Jiménez Bichara, fue y dijo, mire, estos son los contratos, esto es, y lo presentó. Mi temor con esto es que ahora solo se rompa la soga por lo más liviano. ¿Y quiénes son los más livianos? Los legisladores, porque los legisladores no tienen precisamente la mejor valoración de la población. La gente entiende que ahí se hace de todo en el Congreso, que esa gente son unos vive bien, que reciben barrilitos, cofrecitos y no sé cuánta cosa. Y lo más fácil como caramelo sería someter a unos cuantos senadores y diputados y los demás felices y contentos. Bueno, hay que esperar a que tú puedes estar seguro que si bien algún legislador recibió coima, no fueron los quienes más recibieron. Porque regularmente se reparte para aprobar cosas en el Congreso una cantidad que se reparte entre un grupo. Gustavo, eso lo hemos visto muy claramente. Cada préstamo del gobierno en el Congreso para obras tiene que se hace sobre la base de que hay que pagarle a los legisladores. Pero no son los que más reciben. Los ministros corruptos, si vamos a hablar de legisladores corruptos y ministros corruptos, los ministros corruptos son los que más Además, roban. tú sabes que a los legisladores no les pasa nada. Tuviste el caso de Embraer y no ha pasado nada. Y ese legislador sigue ahí. O esos legisladores. Y además que ellos han aprendido a tener una piel de cocodrilo. No les importa nada. Por eso. Entonces, lo más fácil para embobar a la gente sería someter a unos cuantos legisladores. Y... Dijo ayer el procurador que el 19 de mayo va a ser la fecha límite para obtener los datos que Odebrecht va a comenzar a divulgar, a entregárselos, y que ya ese va a ser el momento cumbre para conocer. Ya lo había dicho antes, las personas. Lo ha dicho 3 veces ya. Y ya incluso hasta los periódicos en Brasil están divulgando informaciones sobre este acuerdo y están refiriéndose al acuerdo firmado por la Procuraduría General Dominicana con el Procurador General de Brasil también. Sí. De manera que ya esto se supone que va a comenzar a facilitar el sometimiento de los funcionarios dominicanos, no de los funcionarios de Odebrecht, como parte de este acuerdo, que lo quería Odebrecht, por supuesto, para evitar la responsabilidad penal y el sometimiento. Obviamente. Se habla de doble jurisdicción. Es la parte más beneficiada en todo esto, la empresa, porque su gente se libra. No, pero ellos están pagando una cantidad de dinero. Pero que eso tenía que pagarlo como quiera sin ese acuerdo. Yo no sé por qué se insiste en eso. Ese dinero tenían que pagarlo como quiera. El procurador está contento con eso. No, debe estar muerto de risa. Sí. Vamos a una pausa.
procurador y mucha gente está muy feliz con este acuerdo y ha habido muchas explicaciones de parte de juristas sobre la figura de la oportunidad, el criterio de oportunidad para someter un caso. Que se explica mucho en el documento y está... Bien, esas son las partes que hacen los juez, ponderando y todas esas cosas. El juez Medina Amador. Yo lo que creo que esto desnuda en realidad. Si no había, si era la única forma o la Amador mejor Quevedo, o la más segura para poder enjuiciar este caso escandaloso, admitido por la propia empresa y en toda parte comprobado, procesado y todo, entonces este país lo que da es pena y vergüenza, o sea, porque de manera propia el Ministerio Público no era capaz de llevar a cabo una investigación profunda y obtener esas informaciones, como se hace en cualquier país del mundo. La justicia era que no era tampoco capaz de juzgar a todas las personas imputadas y determinar cuáles de ellas, de la señalada, cometió finalmente los hechos y descargar a los demás. Entonces tenemos que hacer este tipo de acuerdo porque es como la única manera de que se digan algunas cosas, que se señalen algunos nombres, todo con mucho cuidado, con mucho miedo. Entonces es una situación, yo creo que este país debe estar de luto hoy, antes que celebrar eso, pues eso es una barbaridad. Pero además, yo no sé después con cuál moral se va a juzgar a otras personas, dominicanas o no, que incurran en delitos similares o menores, que a veces es muy severo con esa gente. Aquí incluso, para decir un caso, hubo varios fiscales, algunos ni siquiera principales, algunos fueron en una provincia del sur, si mal no recuerdo, y otros como no sé si por la zona del Cibao, que por unas fallas que se entendían disciplinarias, unos errores que cometieron, se le dictó medida de coerción y lo encerraron de inmediato. Entonces yo digo, oye, entonces, es como si tú calculas la magnitud del delito, el daño hecho a la sociedad, como que se exagera en unos casos y en otros se dora demasiado la píldora. Yo creo que todo esto es muy poco serio. Mira, Gustavo, lo que pasa es que la Procuraduría no tiene un departamento eficiente de investigación del crimen y del delito. Y tampoco para este caso, aún observando las implicaciones y lo grave de los delitos denunciados y admitidos, la Procuraduría tampoco creó un equipo especializado de profesionales del derecho o de miembros del Ministerio Público con vocación para profundizar en esta investigación. Y se ha ido o ha tomado, digamos, el camino fácil de decir, esta es la oportunidad para que la empresa diga quiénes son los sobornados. Entonces ya no es el resultado de una investigación del Ministerio Público, como en todas partes o como lo han hecho en Brasil y en otros países, sino que es el criterio de la empresa el que va a primar sobre a quién se somete y a quién no. Si la empresa quiere proteger a alguien. Si la empresa, exactamente. Y probablemente entonces, haya personas que quieran negociar con la empresa que sus nombres no salgan, porque nadie es tonto y en ese mundo se mueven muchas cosas. Y si esa gente logra una buena negociación, mira, no me menciones. Entonces, hay en este caso el criterio de parte del Ministerio Público de que es ciertamente una oportunidad para identificar a los que recibieron los sobornos, pero al mismo tiempo hay otro criterio, diferente en el sentido de que utilizar el criterio de oportunidad sesga de algún modo la investigación. Es decir, no es una investigación del Ministerio Público. Lo que debía hacer el Ministerio Público no era homologar el acuerdo, sino hacer el acuerdo previo, antes de la homologación por un tribunal, y decirle a la empresa, yo voy a hacer mi investigación, este acuerdo lo tenemos temporalmente, yo decido temporalmente no someter a nadie de ustedes a la justicia, y en lo que yo investigo y determino la gravedad de los hechos, mientras tanto no les someto a la justicia. Ahora, ustedes me dan esos datos, me sirven, me da información, me demuestra su buena voluntad en cooperar con esto, y después de mi investigación yo vinculo los datos de ustedes con los datos que yo obtengo y procedo judicialmente. Eso es lo que se supone que debe hacer el Ministerio Público.
Eso sería la investigación Bueno, ideal. Eso es si hay ministerio público. Pero, bueno, ¿Hay ministerio tenemos público? un ministerio Yo público. creo que es una adivinanza. Bueno, ¿Qué hay que hacer? tenemos un ministerio público. Laura Guerrero Pelletier está muy contenta. Parece ser que el procurador también está muy contento. Ayer dio una rueda de prensa a las 4 de la tarde. Ha entregado documentos por escrito. Inmediatamente entregó el acuerdo avalado, homologado por un juez, y la valoración que hizo también el juez. Por cierto, a mí me llamó mucho la atención que el juez emitió una valoración bastante detallada del acuerdo, evaluó los criterios jurídicos por los cuales hacía la homologación. No, pero eso se entiende. Y lo hizo en un tiempo porque récord. Él No, tiene que justificar eso. Bueno, quizás con una ayuda. Yo digo que lo hizo en un tiempo récord. Tal vez tiene gente que le ayuda a redactar, para no perder tiempo en eso. A redactar, he dicho, no he dicho otra cosa. Entonces, los jueces tienen asistentes, tienen personas que les ayudan. Sí, pero fue muy rápido todo. ¿Verdad? Bueno, tú sabes que hace apenas 3 días que se había dicho que el juez designado era precisamente Danilo Amador Quevedo, del tercer juzgado de instrucción, y que él tendría la oportunidad. Y estaba estudiando todos los códigos. Que estaba estudiando todo, y entonces, bueno, fue muy rápido. Tú sabes que, por ejemplo, hay torres que se levantan y plazas, porque ahora hay unos sistemas modernos de construcción, con los prehechos, las columnas y las paredes prehechas. Quizás, pero eso es muy famoso, eso es muy conocido. Los prefabricados. En la justicia los prefabricados. se tira también el prefabricado. Sí, también. Claro. Columna y carretera también. Y elevado se hace. Pero en la justicia también habrá prefabricado. Así, para sacar la cosa rápido. Bueno, hay algunos opositores a este acuerdo que se han expresado indignados y diciendo que el acuerdo garantiza impunidad. Cuando dicen que el acuerdo garantiza impunidad, se refieren a que ahora, digamos que el infractor es el que va a decidir a quién se somete y a quién no. Es todo muy con la única excepción del señor Ángel Rondón. Que uno no sabe si terminarán dándole un premio Nobel. En este acuerdo, Ángel Rondón está señalado muy claramente que no forma parte de Odebrecht y que va a ser procesado judicialmente. Es decir, para que quede claro, el acuerdo como que... No, del procesado no hay garantía que será investigado. No, el Ministerio Público lo va a procesar. No, él dice el Ministerio, y si un juez dice un no al lugar, ese hombre es un hombre muy bueno, tiene muchos amigos, ha ayudado a mucha gente. Uno lo que ha ido son elogios sobre ese hombre todavía. Y tiene amigos desde hace mucho en todos los gobiernos, o sea que, no sé, yo creo que ese hombre terminará siendo hasta premiado y con muchos espacios pagados pidiéndole excusa. Bueno, hacemos una pausa, señores. Bueno, tenemos que referirnos prácticamente todos estos días y de manera triste, si se quiere, a la situación del humano país de Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela. Ayer se había anunciado que la oposición iba a llevar a cabo varias protestas al unísono en ciudades importantes como Caracas, Maracaibo, y sobre todo hay una parte en Caracas que ahí confluyen muchas veces las grandes movilizaciones. Y el gobierno de inmediato anunció también que lanzaría a su gente a la calle. Además de que esto es inmaduro políticamente, es una provocación. Y como se podía prever, hubo enfrentamientos. Hay unos grupos que le dicen colectivos, una especie de huestes armadas, a veces con palos, a veces con armas de fuego. No son como tales policías ni la Guardia Bolivariana. Pero esta gente se cree con algún poder autoridad y apalea, dispara, ya ha golpeado incluso periodistas y ayer hubo varios heridos. Hay un caso de una joven que todavía no está claro, pero hay unos vídeos que ella simplemente va caminando, dicen que salió de trabajo, y pasa unos tipos en motocicleta con unas banderas y le disparan y la matan. Por desgracia para esa familia, su hermano inclusive es un miembro de la Guardia Bolivariana. Entonces, es una situación de descontrol. Uno no sabe si fue que la confundieron con alguien o lo que fuere. Y el presidente, Nicolás Maduro, todo esto, está ahora todos los días
tomándose varias horas en una cadena obligatoria por radio y televisión para hablar al pueblo de Venezuela, que Él ya está está hablando de hastiado. una conspiración, él habla de una conspiración y atribuye la violencia que hubo 2 muertos ayer, Sí, varios heridos. Sí, murieron y después. varios heridos, la atribuye al imperialismo norteamericano, a Estados Unidos, se lo atribuye a la Organización de Estados Americanos y particularmente a la persona de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Él dice que hay una conspiración montada en las calles, que él está intentando desmontar esa conspiración. Él ha agregado una cantidad de milicias ahora de Civiles armados. civiles 500.000 dice que es su meta Sí. de comienzo, ¿no? Y obviamente hay una represión muy fuerte, sobre todo contra los opositores. El gobierno ha utilizado gases lacrimógenos y ha utilizado a esas milicias de choque paramilitares para enfrentar a los miembros de la oposición y a la ciudadanía que está en la calle reclamando libertades, porque ha habido persecución, ha habido inhabilitación de dirigentes políticos, hay una situación prácticamente de paralización de Venezuela. Desde hace muchos meses todo el mundo sabe que en Venezuela hay serias dificultades, hay hambruna, escasez de medicamentos, hay dificultades para poder moverse de un lugar a otro. El gobierno tiene una represión montada muy fuerte y prácticamente ese país no tiene tranquilidad. No, hay un trastorno en las actividades cotidianas de ese país, porque de buenas a primeras, si el gobierno llama a una movilización y improvisa un discurso el presidente, otro dirigente del partido de gobierno y paralizan una ciudad, una zona inclusive industrial, pues eso baja la productividad. En la práctica no hay congreso, el congreso fue eliminado, se han anulado las elecciones regionales que correspondían celebrarse en el último trimestre del año pasado. Nicolás Maduro está hablando de nuevo de enfrentarse con la oposición, de reunirse para diálogo, cantarle a raíz de la visita de Luis Almagro a Leonel Fernández, que se sabe que el expresidente Fernández es uno de los líderes de UNASUR y que UNASUR ha insistido, es la misma posición que tiene el gobierno dominicano, de que se continúe el diálogo, pero el diálogo se rompió hace mucho. Parece que él dice, sí, vamos a dialogar de nuevo, pero de esa manera no se dialoga. No, porque él dice que él quiere cantarle las verdades a la oposición en su cara. Entonces, que por eso es que él quiere reunirse con la oposición. Bueno, mientras tanto está perdiendo mucha legitimidad Nicolás Maduro y su gobierno y ese partido, porque ya se retiró de esos intentos el propio Vaticano. Países, gobiernos, amigos como Uruguay, como Ecuador, ya han puesto muy en entredicho lo que está pasando en Venezuela. Otros incluso han tomado posiciones supuestamente intermedias, pero con posturas muy críticas. Y hay un llamado de la oposición a continuar hoy las protestas. Esas protestas van a seguir. Desde el lunes sabemos que las protestas, la gente está en la calle. Son cientos de miles de personas que han copado las principales vías de la ciudad de Caracas, Venezuela, la capital del país. Y esto, por supuesto, que representa un desconocimiento del gobierno que ellos tienen. Y un gobierno que se resiste, que se ha mantenido, que no quiere dar la oportunidad a que haya un proceso electoral o que ha anulado el Congreso, la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa en la última elección para ese organismo fue ganada abrumadoramente por la oposición. Tú sabes que se ha descubierto que bastante extraño todo esto. La empresa Citgo, que es del gobierno venezolano, pero que también opera en territorio estadounidense, aportó $500,000 para la celebración del triunfo de Donald Trump. Son cosas que uno no las entiende. Esto llama a uno a preguntarse, ¿será que ellos optaron por apoyar a Trump y no entenderse con Hillary o qué? Los extremos se juntan, Gustavo. Bueno, pero al mismo tiempo, si eso no es inmiscuirse en asuntos internos de otro país, yo no sé qué es. Que se habla mucho a veces de respeto a soberanía, pero eso es extraño, ¿no? Muy extraño todo eso. Señores, muchas gracias.